Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en Casa. No, gracias a vos por la invitación, Mauro. Un placer, tenía muchas ganas de hablar con vos. Voy a estar hablando con Magdalena Girardi. Acá tengo su primera novela, Frenéticas, publicada por la editorial Conejos. De paso, le mando un saludo a Paula Brecharoli y a toda la gente de ahí de la editorial de Conejos. Y bueno, Maggie, muchísimas gracias por esta charla que vamos a tener. Pero antes de hablar de Frenéticas y de tu novela, contá un poquito cómo fueron tus comienzos como lectora. Bueno, mis comienzos de chica, creo que entré más por el lado del terror, que bueno, es bastante habitual en los niños. Entré por El Sabor, Neman y todos esos libritos para chicos, Queridos Monstruos, Socorros, todos esos. Y después me acuerdo que mi mamá me leía uno de Quiroga, que no era el libro de la selva como se da en la escuela, sino el otro, el de cuentos de Cuentos, amor, de sí, locura y de muerte. Un de manera de poco entrar. corrido, pero todavía tengo esas imágenes bastante que también me parece que van por el lado del terror. Y después, bueno, más de adolescente, fui bastante cliché como lectora. Entré y me voló la cabeza Sábato, sobre héroes y tumbas, Germán Gess. Después tenía una profesora en la secundaria con la que hicimos un recorrido de lecturas eh, sobre catábasis, bajadas al infierno y anábasis, encuentros con el diablo y pactos fáusticos. Y bueno, había toda una cosa de buscar la verdad en la lectura y de la persecución del absoluto, y bueno, y todo eso que me fue enganchando un montón, y que me parece que me acercaba más como buscando citas, ¿no? Esto de ir a subrayar el texto, Claro. de como verdades, como máximas, que bueno, es muy de la adolescencia, de poder extraer algo que te ayude a vivir en ese momento. Y después creo que, bueno, Pessoa también me acuerdo, había un cuento que se llamaba La Hora del Diablo que me voló la cabeza. Y creo que después, más como a los 20, eh, empecé como por ahí a disfrutar más de la lectura desde otro lugar, no tanto del contenido intelectual o de la reflexión así más racional, sino desde la forma, desde los juegos del lenguaje. Ahí entré más por Puig, me parece. Y también ahí como que me encontré más con Cortázar. Fue bastante tardío Sí, tardía mi lectura de cuando Cortázar. arrancaste, viste, y nombraste a Sábato, yo pensé que ibas a arrancar diciéndome Cortázar ahí. Eh, Bueno, claro, es el cliché de Cortázar, pero no, claro. yo lo encontré más tarde, sí, y entré por Sabato, sí, Yo aunque pensé que bueno, ibas hoy viste a que arrancar con Cortázar o García Márquez, viste, que como son dos que generalmente nombran en ese momento. ¿Y la escritura cómo llega? ¿En qué momento empezaste a escribir? ¿Qué escribías? ¿Algo más lúdico? ¿Cómo se fue dando? de chica escribía, pero sí, se fue transformando también, me parece, digamos, escribía poesías, así muy de chiquita, después escribía más una cuestión como casi de diario íntimo, y no hace muchos años que empecé a escribir ficción, ya acompañada de un taller. Bueno, y ahí también como que entré más desde el lado de lo lúdico, pero desde el juego con el lenguaje, siempre, y siempre ficción, me gustaba eso, como encontrar, poder jugar con las voces, tomar otra voz. Eso fue lo que descubrí ya de grande en la literatura. Bueno, y hablando puntualmente ahora de Frenéticas, ¿no? De tu primera novela, de paso, felicitarte, bueno, que espero que la gente, bueno, que llegue a muchos lectores, ¿no? Que es lo más importante. Hay mucho trabajo en lenguaje, se nota. Bueno, ¿cómo, bueno, arrancaste, ¿no? La historia, ¿cuál fue la imagen disparadora? ¿Por qué una novela que tenga que ver con las nenas de Sandro? Que bueno, también hay un juego ahí, ¿no? Porque se le sigue diciendo nenas, pero también hay un tema de la vejez y es como que no. Bueno, contame un poquito qué es lo que te Sí. atrajo de contar esta historia. Bueno, esto vos me preguntabas justo por qué escena, y eso fue lo que disparó la historia. Una escena, en realidad surgió del rumor que corrió en un momento de que se vendía la mansión de Sandro y que la iba a comprar Cristian Castro, y bueno, del chiste de que cómo no eran las nenas, ¿no? Pero Claro. después de ahí hay algo que escuchando, a mí me gusta mucho
lo que más me dispara a escribir es la música, y escuchando Trigal se me armó esa escena de un par de señoras en una fiesta medio orgiástica dentro de la mansión, y una cosa carnavalesca, y bueno, y algo de qué pasaba ahí con esto que vos decís, las nenas que en realidad no son nenas, Claro. pero que se les juega algo de la sexualidad que es un tema que no se habla mucho dentro de la tercera edad. Entonces, bueno, algo de todo ese combo me interesaba un montón. Bueno, y también se da Eh, esto, ¿no? Bueno, para el que todavía no leyó el libro, ya en el primer capítulo está uno de los personajes, Rosita, bueno, y se lee, ¿no? Se da cuenta de que van a vender la mansión de Sandro y ahí dispara todo, ¿no? Pero también, para mí disparan muchos temas tu novela, y uno de los que dispara es esto, ¿no? Por ahí, digamos, la mansión de Sandro, él atendía a sus fans en un lugar determinado, y esto también es por ahí romper con eso, ¿no? Poder estar en cualquier parte de la casa también, del ídolo. Tal cual, sí. Digamos, recibía solo algunas de las nenas en algo que se llamaba el locutorio, que era Claro. como un patiecito de entrada. Y bueno, esa era la pregunta que se me armaba a mí, ¿no? ¿Qué pasaba cuando ellas, digamos, la mansión es un poco una metáfora quizás de qué pasa Sí, cuando ellas pueden cruzar esa barrera de lo claro. que les fue prohibido, ¿no? Acceder a eso, qué iba a pasar con el ideal que estaba ahí en un lugar sagrado, iba a caer, podían acceder un poco más, saber un poco más, al encontrarse con ese saber, qué les iba a pasar, ¿no? Eh, ¿Y Eso me cómo fue el interesaba. proceso de escritura? O sea, vos tenías esta imagen de estas señoras ahí festejando adentro, ¿no? Pero ¿cómo fue el desarrollo? ¿Investigaste? ¿Hablaste con alguna de las nenas? Bueno, ¿cómo se fue dando el proceso? En realidad arrancó, bueno, con un trabajo de taller, ¿no? Cuando uno lleva al taller y probando, jugando, fue un relato en principio a partir de esta imagen que era el final, entonces después, digamos, volví a empezar la historia. Y bueno, en principio iba a ser un relato corto, pero después de a poco me fui metiendo bueno, como pasa a veces con las novelas, que uno se va enganchando, va creando un mundo y va, como dice mi profe, haciendo pie ahí en ese mundo para poder empezar a contar una historia. Y bueno, de a poco la fui trabajando desde ahí. La investigación me llegó cuando, bueno, se hizo un proyecto un poco más formal que era necesario, bueno, investigar un poco por una cuestión de datos, de Claro. verosimilitud, y también para poder tener más materia para jugar con la figura de Sandro, que da para un montón. Con las nenas no hablé con ninguna, sí me acerqué un poco como observadora a la mansión uno de los días de aniversario, y las vi un poco ahí, pero bueno, fue siempre de lejos también, creo que porque como tiene que ver con una ficción, bueno, los personajes son, Sí, qué sí, sé está bueno yo, aclarar, ¿no? También esto, ¿no? Que es una ficción, netamente una ficción. Obviamente, por ahí puede haber algo de verosimilitud puntual en algún detalle, pero es una ficción. es todo Es que ficción. la novela tiene mucho humor, para mí tiene mucho humor, hasta nostalgia, ¿no? Es una combinación, ternura, pero digo, hay partes que son, la verdad, con mucho toque de humor que a mí me gustó mucho. Sobre todo, por ejemplo, hay una escena que también marca esto de las épocas, ¿no? La diferencia de épocas. Las nenas de ahora, digo, bueno, lo decimos así porque lo dicen así, pero digo, por ahí el nombre queda medio desfasado un poco, pero las nenas están con algo de la tecnología también, ¿no? Y hay una escena de Norma y Chamu, ¿no? Eh, Sí. que está el tema del GIF, una foto que la transforma en GIF, y bueno, esa esa especie de conexión, ¿no? Rara entre una que ya está muy habituada a la tecnología con otra que nada que ver, que no entiende por qué la foto de ella se empieza a mover. Contame un poco, bueno, si disfrutaste mucho ese tipo de, ¿no? de escenas, capítulos, al escribirlo, ¿cómo fue que fuiste mechando, ¿no? los toques de humor, que la verdad que están muy bien llevados? No fue, sí, el humor no fue como algo intencional, fue, bueno, era una temática que daba, prestaba un poco para eso, pero me divertí mucho mezclando géneros discursivos, no literarios. Entonces hubo un punto, la novela lleva muchas
pasadas y vueltas a Sí, sí, sí. pasar, digamos. Entonces hubo un momento en donde me propuse un poco esto y una de las cosas que se me ocurrió tenía que ver con esto, con incluir un chat dentro bueno, un chat entre ellas, con lo que podía hacer, ¿no? Para mujeres que no manejaban del todo la tecnología, pero que vivían en este mundo, entonces de alguna manera se acercaban. Y bueno, algo del GIF en ese caso es una foto analógica que ellas habían sacado en una época y que de pronto la hacen mover y la convierten en un GIF, pero una se queda afuera y no sabe muy bien cómo. Claro. Entonces ¿Cómo hay hiciste? algo del... ¿Cómo? ¿Cómo hiciste, no? Que le dice, ¿cómo hiciste para...? Sí, Hay algo, me interesaba, aparte de esto de los géneros discursivos y demás, algo de esto del movimiento, de lo que se pone en movimiento. Son mujeres que están estancadas en el tiempo, las claro. protagonistas, y de pronto con la noticia de que la mansión se vende, el tiempo empieza a correr, con lo bueno y con lo malo que trae eso, ¿no? Entonces, poner en movimiento una foto analógica que había quedado estática en la mesita de luz abajo del vidrio, me parecía que era también bueno, una imagen que me interesaba. Bueno, la novela la trabajaste primero en el taller con Marcelo Guerrieri y después tuviste Sí. como un proceso de corrección final con Julián López, Gabriela Cabezón Cámara y García Lago, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ese trabajo y qué sugerencias recibiste? ¿Alguna que por ahí vos consideres que haya sido fundamental? Bueno, sí, digamos, tuve la suerte de quedar para una beca de final de obra que trabajé dentro de ellos, los tres estaban trabajando con distintas novelas, yo trabajé con Julián López. Y bueno, la verdad que fue un trabajo exhaustivo. No fue del total de la novela, pero sí fue de la primera parte, y fue, no te puedo decir algo específico, pero sí hay un trabajo de él muy minucioso con el lenguaje que me sirvió para poder encarar toda la corrección después del resto de la novela. Y la verdad es que trabajarla en tres espacios distintos, porque me parece que la edición con Editorial Conejos también fue Claro. casi un espacio de taller, me permitió aprender muchísimo y bueno, y trabajarla desde distintas lecturas, ¿no? Aprendí muchísimo con los tres espacios. Sí, además se nota que hubo mucho trabajo también de corrección tuya, ¿no? Digo, más allá de lo que puedas ver en el taller, porque hay mucho trabajo. Ya varias veces nombraste la palabra lenguaje y hay mucho trabajo con el lenguaje. Se nota que sos como muy meticulosa con eso, ¿no? Bueno, en este caso era todo un desafío el registro, ¿no? El registro Claro. del habla de los personajes. A mí me encanta, siempre que escribo me voy sin querer o para la adolescencia o para la tercera edad. Y bueno, y acá había un montón de trabajo con eso, ¿no? Empezar a parar la oreja con respecto a estas palabras, modos de decir, de Claro. estructurar las frases. Bueno, eso sí me divirtió mucho Sí, también, hacerlo. claro, para esto, ¿no? Para que sea verosímil. El tema de buscar también el habla es fundamental y el tono. Me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de la novela? Ay, bueno. El, ¿Tenés como, el- como las partes, o sea, tus partes preferidas? O que sabés que por ahí funcionan, ¿no? Viste que hay como partes más de hit, digamos. Sí, y bueno, yo tengo mis partes preferidas, no creo que coincidan con las partes más por ahí impactantes, y además es difícil elegir qué leer para no spoilear, Claro. pero hay algo me parece que el primer capítulo y el último capítulo tienen un tono distinto que a mí me gustó escribirlo y que tiene que ver con esa imagen que hablábamos. Lee un poquito de eso, Dale, si vamos con un querés. poquito, sí, dale, vamos, sí, perfecto. La bola de luces mancha el living de rojo y después de azul y de verde. Y siguen los flashes, los que interrumpen el movimiento. Y le parece a Rosita, mientras baila, que se mueve en cámara lenta. O como en una película muda de esas antiguas, donde los fotogramas se suceden sin continuidad. El brazo arriba y todo negro. De pronto abajo, negro. Y otra vez arriba. Quedan huecos por todos lados. Y esto es igual, igualito, porque aunque sabe cómo llegó ahí, a esa casa, a esa habitación, no le entra en la cabeza. Y tiene imágenes sueltas, como flashes, como los de las luces, y solo sonríe. Son los pies de la Chamu que a saltitos cortos avanzan y todo negro. Avanzan cortando el living a la mitad y todo negro. La mitad de la Chamu iluminada de rojo.
el fuego del hogar coloreándole la cara, los colchones bajo los ojos, las clavículas huesudas, todo negro. Los pies que avanzan a saltos cortos con la carne estrujada, pedacitos que quedan al aire haciéndose lugar entre las tiras ajustadas de las sandalias, porciones de piel libre rebalsando, el dedo gordo queriéndose escapar y todo negro. Es un pie de la chamu descalzo el que ve Rosita, y otro pie sacudiéndose la sandalia que cae sobre la madera, rojo, azul y verde. Y vuelven a avanzar los tobillos gordos y pecosos a través del living hasta desaparecer en el rincón, al lado del winco, al que no llega el rojo, ni el azul, ni el verde de las luces, ni el flash, solo apenas un rojo de fueguito y todo negro. Perdón, perdón, la voz de la chamu en el silencio brusco, la mano escuálida temblando sobre el tocadiscos, el índice y el gordo hacia abajo, una gotita, sosteniendo la púa que se ubica precisa sobre el surco, y un golpear de pandereta empieza a sonar cuando cae, como una semilla, sobre la tierra arada del long play. Trigal, se oye la voz de Sandro y retumba en la casa, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan, el color de tu trigal. Ay, trigal. Muy bueno, muy bueno. Estoy hablando con Magdalena Girardi, libro Frenéticas, publicado por Editorial Conejos. Maggie, contame un poquito por qué le pusiste Frenéticas. Bueno, frenéticas, a Sandro uno de los apodos que tenía dentro de los tantos era el frenético por sus movimientos, ¿no? En el taller, compañeros, se generó el chiste de decir cómo andan las frenéticas cuando lo iba escribiendo, pero después me quedó dando vueltas ese significante bueno, descubrí, después hice que mis personajes lo descubrieran, que hay algo en la etimología de la palabra que los griegos decían que el alma estaba en el diafragma, y el diafragma le decían fren. El diafragma es el órgano que ayuda a la respiración, entonces que por eso frenesí derivaba de ahí, ¿no? De la dificultad de respirar. Y ellas, que son un grupo que, bueno, bastante relacionado con la mística, ¿no? No tanto con las historias verídicas, más bien con las historias verosímiles, no importa si son ciertas o no, digamos, entienden, leen que en esa dificultad de Sandro por respirar no tenía tanto que ver con la enfermedad, con el cigarrillo, sino con el frenesí. Entonces, bueno, había algo de eso que me interesa, y después hay un juego grande, una condensación de significados que se juega ahí en la etimología de la palabra que aparece, ¿no? Hay algo el diafragma es lo que abre y cierra, de la misma manera se abre y se cierra la puerta de la mansión que ya se esperan tanto a Sandro y que se abra. Es como que después Bueno, fuiste buscando, claro, más cerrada por todos lados, digamos, ese nombre. cerrado, sí, sí, por todos lados. Después la diosa Iris, que también le dicen diafragma, es la diosa del pacto de los hombres y los dioses. Bueno, esas cosas que uno es increíble cuando se produce esa cuestión inconsciente de la escritura, que después uno se encuentra y dice, no puedo creer esta casualidad, y en realidad tiene que ver, me parece, con una disposición, ¿no? A Sí, sí, ir después como que encontrando. estaba destinado a llamarse así el libro. Y después, Sí. ¿cómo se dio la posibilidad de publicar con Conejos? Bueno, yo durante la cuarentena, algo del estancamiento de todos los demás proyectos hizo que me animara a enviarla. La verdad es que cuando la escribí no la escribí para publicarla, pero me animé a enviarle editoriales. Marcelo Guerrieri me contactó con Paula, le pude acercar el escrito, y bueno, y un año después, más o menos, o algunos meses después, me escribieron que les gustó. Y directamente empezamos a trabajarla. Así fue. Vuelvo a mostrar, bueno, el libro, que lo pueden conseguir por Conejos, por la COP, o preguntarte a vos, Maggie, los puntos de venta, ¿no? Contame, ¿estás trabajando en otra cosa? ¿Qué proyectos tenés actualmente? Más allá de acompañar el libro, que es nuevo, ¿no? Pero ¿qué estás escribiendo? Tengo una idea de novela que también va por el lado de la música y de
Bueno, ya no de la tercera edad, pero sí de algo del fanatismo, pero desde otro lugar. Pero bueno, todavía estoy muy en los inicios porque es mi primera novela y la verdad es que la publicación trae un movimiento enorme que hizo que frenara un poco con lo nuevo y que tratara de disfrutar esto un poco, de todo lo que trae. Y esto que nació de un relato al principio, o sea, ¿vos también escribís cuentos o estás más abocada a novela? No, empecé escribiendo cuentos, sí, y ahora creo que descubrí, no sé, probablemente siga escribiendo cuentos, pero le agarré el gustito a la Claro. novela y me encanta, y es algo que sí, no sé, creo que voy a seguir por ahí. Buenísimo, Maggie. Muchísimas gracias por esta charla. Me encantó hablar con vos para Entrevidas. Muchas gracias a vos. Un beso grande. Chao, chao. Un beso, chao.